Salmo número 95, que en la mayoría de las Biblias, en muchas Biblias en español, tiene este subtítulo que dice Cántico de Alabanza y de Adoración, aunque bueno, ese es un subtítulo de las traducciones de esta edición de la Biblia. Yo le puse a este salmo el siguiente título. Le puse a este salmo el título: Si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz, este es el título del salmo del día de hoy. Y la pregunta que vamos a contestar es: ¿cómo saber si soy oveja del buen pastor? Vayamos como introducción al texto de Juan capítulo 10, versículo 14 al 29, que nos va a contestar la pregunta con la que vamos a iniciar este estudio: ¿cómo saber si soy oveja del buen pastor? Si soy oveja del buen pastor, puedo descansar, puedo estar tranquilo. Entonces, mi seguridad, mi salvación, mi seguridad, absolutamente todo depende de mi buen pastor. El buen pastor es el que está encargado de las ovejas y pues la oveja está tranquila, confiada en su buen pastor. Si no soy oveja de él, entonces sí, ahora sí que por más que haga, no depende del que quiere ni del que corra, sino de él que tiene misericordia. Por más que haga, si él no me escogió como una de sus ovejas, pues entonces ahora sí que estoy perdido. Pero vamos a ver cómo podemos contestar esa pregunta en Juan capítulo 10, versículo 14 al 29. Estas son palabras del buen pastor. Justamente el buen pastor da estas palabras y nos da la respuesta a esta pregunta crucial, fundamental en nuestras vidas, si somos sus ovejas. Dice el buen pastor, Yeshua, Jesús de Nazaret, en Juan 10, 14 al 29 lo siguiente. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Pongámonos en el contexto, ubiquémonos en el contexto, en la época en la que Jesucristo, Yeshua, está hablando estas palabras. Él está hace alrededor de 2000 años ahí en Jerusalén. Curiosamente está en una festividad que se celebra en invierno. No crean que es la Navidad, por supuesto, no está celebrando la Navidad, eso no existía en aquella época. Estaba celebrando la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, la vamos a ver más adelante, que conmemoraba la independencia judía del imperio griego. Así que él está por ahí, dice, y les está diciendo ahí a los que se encuentran ahí reunidos, ahí en Jerusalén, les dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de Judea, hablando del pueblo de Israel. Dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, no son del campamento de Judea. Dice: tengo también otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿A qué ovejas se está refiriendo? Bueno, él mismo contesta esa pregunta en Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15 él dice: yo solo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la misión que él establece. Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? A las cuales él dice que fue enviado, a las cuales él dice que va a traer y las va a unir a las ovejas de la casa de Judá. ¿Quiénes son estas ovejas perdidas de la casa de Israel? Bueno, la casa de Israel es simplemente un título, es una referencia que se hace a las 10 tribus del norte. Si ustedes estudian todos los profetas, si ustedes estudian la historia del pueblo de Israel, se van a dar cuenta que el pueblo de Israel se dividió en dos casas, en dos reinos: el reino del norte, el reino del sur. Después de la época del rey Salomón, el reino de Israel se dividió a causa del pecado de Salomón. Dios le dijo que iba a venir juicio por no haberse mantenido fiel a los mandamientos, al pacto que hizo con Moisés, por no haberse mantenido fiel como su padre David. Le dijo a Dios que iba a dividir el reino. Y el reino del norte iba a ser gobernado por un siervo de Salomón llamado Jeroboam. Entonces, en tiempos de Jeroboam hizo apostatar, hizo que las 10 tribus del norte se olvidaran del pacto que Dios había hecho a través de Moisés con ellas, y pues vendrían las maldiciones que Dios les advirtió que vendrían si desobedecían los mandamientos. Así que, a consecuencia de la desobediencia y del pecado de Jeroboam, Dios envió a los asirios para que
conquistaran a las tribus del norte, para que las dispersaran entre las naciones, para que las sacaran de su tierra y para que dejaran de ser pueblo. Y todo esto también está documentado de manera muy elocuente, muy resumida en la profecía de Oseas. La profecía de Oseas es un recuento profético de lo que Dios haría con su pueblo, que también es, digamos que simbólicamente su esposa. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, y hizo un pacto, se casó con su pueblo, pero su pueblo fue infiel a ese pacto, su pueblo desobedeció. En el caso de las tribus del norte, del reino del norte, primero fue el reino del norte el que se apartó, ya después también el reino del sur, también Judá pecó, también Judá fue rebelde, también Judá fue infiel. Pero en el caso de las 10 tribus del norte, las 10 tribus del norte perdieron su identidad. Dios les advirtió que dejarían de ser pueblo, dejarían de ser compadecidos y serían dispersados entre las naciones. Pero Dios anuncia a través también de los profetas, a través de Ezequiel, a través de Jeremías, que Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, que Dios los iba a traer de vuelta y que no importa cuán lejos estuvieran de su tierra, no importa cuán lejos hubiesen ido de su herencia, de su identidad, un día Dios los traería de vuelta. ¿Y cuándo sería ese tiempo? En los últimos tiempos. En los últimos tiempos Él haría venir un segundo éxodo, Jeremías capítulo 16, vendría un nuevo éxodo, Dios enviaría pescadores, Dios traería de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo aquí Yeshua. Yeshua está haciendo todo un resumen, está haciendo un resumen de todo lo que dicen los profetas, que Dios redimiría a su pueblo, que Dios rescataría a su pueblo, que Dios una vez más iba a juntar a las ovejas descarriadas, Ezequiel capítulo 34, y quien iba a juntar a las ovejas de su dispersión, de su expatriación, que iban a estar entre las naciones, pues iba a ser un descendiente de David, el hijo de David. Así que aquí Yeshua anuncia que Él es el buen pastor, anuncia que Él es el cumplimiento de lo que dijo Ezequiel en el capítulo 34, que yo mismo voy a ir a pastorear a mis ovejas, por cuanto los líderes de Israel, por cuanto los pastores de Israel no cumplieron su función, por cuanto los pastores de Israel solamente se apacentaron a ellos mismos, no le importaron las ovejas, pues bueno, yo mismo voy a ir, yo mismo las voy a rescatar, yo mismo voy a vendar a la perniquebrada, yo mismo voy a hacer separación entre los cabritos y las ovejas. O sea, ahí Dios anuncia que Él mismo va a venir a rescatar a sus ovejas. Entonces, cuando aquí Jesús, Yeshua, está diciendo yo soy el buen pastor, bueno, está diciendo yo voy a cumplir todo lo que anunciaron los profetas, yo voy a cumplir lo que dijo Jeremías, yo voy a cumplir lo que dijo Ezequiel, yo voy a cumplir lo que dijo Isaías, todo lo que los profetas hablaron, yo soy el cumplimiento. Y aquí dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Justo lo que dice Ezequiel 37, Valle de los Huesos Secos, va a juntar a la casa de Israel, que están muertos entre las naciones, los va a juntar, los va a unir con la casa de Judá y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y quién va a gobernar sobre ellas? En Ezequiel dice que David, pero pues si en la época de Ezequiel David ya estaba muerto, eso es una referencia a la dinastía de David. Es una referencia a un hijo de David que vendría y él juntaría a las ovejas. Y aquí Jesús, Yeshua, está diciendo, yo soy el buen pastor, yo voy a dar mi vida por las ovejas y las voy a traer de regreso, las voy a traer una vez más a esta tierra y se cumplirá lo que está escrito, serán apacentadas en los montes de Israel. Y dice, verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y si quieres más información de todo este plan profético, bueno, tenemos un estudio ahí en el nivel básico de nuestro instituto bíblico que se llama La historia de una familia. También tenemos otro estudio que se llama el plan profético, en el misterio del plan profético en la parábola del hijo pródigo. Así que ve también ahí al nivel básico de nuestro instituto bíblico y vas a ver que detrás de la profecía o de la parábola del hijo pródigo está escondido ahí todo el plan profético. Y otro detalle interesante que últimamente he estado considerando es que el Mesías también, en este caso Jesús, se identificaría con el pecado de su pueblo y el Mesías mismo iba a tomar el lugar
de su pueblo, iba a vivir todo lo que su pueblo vivió. Y hay algo interesante en el tema de la parábola del hijo pródigo, que por un lado Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, las tribus que están en el extranjero, que ya dejaron su identidad, que ya dejaron de ser israelitas, que ya no saben que son israelitas y están entre las naciones, pues un día habrían de volver, un día volverían a su hogar y el Padre lo recibiría, y bueno, toda esa historia tan hermosa que conocemos. Pero también hace poco pensaba que el Mesías mismo también cumplió esa función. El Mesías mismo, aparentemente el Mesías mismo votó la herencia, aparentemente el Mesías mismo se fue a las naciones, pero un día el Mesías va a regresar a la casa de su padre, y esa es una referencia también a Yeshua cuando regrese y retome la identidad, tome el manto y él gobierne sobre todas las naciones como el legítimo primogénito. Pero bueno, ese es otro tema muy, muy lindo también. Y bueno, pues aquí justamente dice eso, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. A ellos les está dirigiendo estas palabras. Dice, volvió a haber disensión. Empezaron a discutir por estas palabras que le estaba diciendo. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, es la fiesta de Hanukkah, que hablábamos, justamente la acabamos de celebrar hace unos días. Era invierno, justamente estamos en esta época de invierno. Siempre, por alguna razón, coinciden circunstancias que estamos viviendo con el estudio que nos toca. Esto es lo hermoso de estudiar la Biblia sistemáticamente, porque siempre Dios nos habla en el momento justo. Y bueno, pues en esa época de invierno dice que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El Cristo solamente es la traducción al griego de la palabra hebrea Mesías. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el descendiente del rey David que nos va a gobernar, que va a restaurar la gloria del reino de David, que va a juntar a las 12 tribus, que para esa época pues solamente estaban ahí representantes de las tribus de Judá, de Benjamín, levitas que estaban ahí, pero el resto de las tribus habían sido exiliadas? Por supuesto que hubo un remanente, hubo un grupito de las tribus del norte que pues se unieron a Judá, y pues todavía había en tiempos del Nuevo Testamento gente que podía rastrear su genealogía. Alguna de las tribus, tenemos a una mujer profetisa que se llama Ana, que aparece ahí en el Nuevo Testamento, y ella podía rastrear su genealogía dentro de las 10 tribus, es decir, no todas las 10 tribus se perdieron, un remanente que se mantuvo y que fue a Judá y que se unió a los judíos, pero la gran mayoría se perdieron, fueron llevados al exilio, se mezclaron con los asirios y gente de todas las naciones que vinieron. Eso lo podemos leer en el segundo libro de los Reyes. Y los judíos sabían que el Mesías, el hijo de David, un descendiente de David, era lo que los profetas habían anunciado, iba a traer de vuelta a los israelitas que estaban perdidos en las naciones. En aquella época pues estaban asimilados, estaban mezclados en el imperio greco-romano, estaban en todas las provincias romanas, estaban mezclados, había comunidades todavía por ahí. Los samaritanos mismos eran descendientes de las 10 tribus del norte, mezcladas con otras naciones, en fin, se sabía que estaban por ahí dispersas, y lo único que ellos estaban esperando es que se manifestara un hijo de David y que él hiciera volver la cautividad de Jacob, que él hiciera volver a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si aquí Yeshua está diciendo, tengo otras ovejas y las voy a traer, pues en ese momento ellos dicen, pues entonces tú eres el Mesías, ya dínoslo abiertamente. Y Yeshua les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Los milagros que estoy haciendo, dice, pues dan testimonio de que yo soy el que los profetas anunciaron. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Fíjense, aquí está la clave. ¿Quieres saber si eres o no oveja? Bueno, si escuchas
las enseñanzas de Jesús, de Yeshua, y le crees, y crees lo que él dice, y tú crees que las obras que él hizo es porque verdaderamente él es el Mesías prometido, el Rey prometido para el pueblo de Israel y para todas las naciones, y tú crees eso, pues entonces tú eres su oveja. Si no crees eso, si no le crees, si no crees sus enseñanzas, si no crees sus milagros, pues entonces simplemente no eres su oveja. Dice, ustedes no creen porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, ya deja de pelearte con las personas que no quieren escuchar, que te mandan por un tubo, que están enojadas, amargas. Ya deja de pelearte, deja de luchar. Pues simplemente si son sus ovejas van a escuchar. Si no son sus ovejas, no van a escuchar. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo saber si eres oveja? Pues si oyes su voz y le sigues, si oyes sus enseñanzas y las sigues, si oyes sus mandamientos y los guardas. Esa es la señal inequívoca de que eres una oveja suya. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Fíjate nada más la promesa. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea que aquí no es un asunto de hacer o no hacer, es un asunto de ser. Ser oveja no se trata de lo que haces, se trata de lo que eres. Si eres su oveja, como lo sabes, pues escucha su voz, así de simple, escucha su voz, crees sus milagros, crees sus enseñanzas y las sigues. Dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que por más que hagas, si el Padre te escogió para ser una oveja, y entregarte, si el Padre te ha entregado al buen pastor, a su Hijo, pues entonces nadie te puede arrebatar de su mano. Así que bueno, pues ahora sí, les voy a preguntar, ¿eres una oveja suya? ¿Crees sus enseñanzas? ¿Crees sus milagros? ¿Escuchas que Él te habla cuando estudias su palabra? Tienes una convicción interna inexplicable de que Él es quien dijo ser, quieres seguirle, quieres obedecerle, estás enamorado, enamorada de Él. Bueno, pues entonces eres su oveja, tienes vida eterna. ¿Y cómo responderías a la noticia de que eres su oveja? ¿Qué te causa el saber que te escogió para oír su voz, para obedecerle, para creer su palabra? ¿Cómo reaccionas ante esa buena noticia? Bueno, si no reaccionas de esta manera, entonces una vez más hay que cuestionar, hay que dudar si realmente eres su oveja. Si estás escuchando esto, si lo estás creyendo, entonces ahora sí, venid, aclamemos alegremente al Señor. O sea, alégrate, gózate, gózate. ¿Qué te puede producir más alegría? ¿Qué te puede producir más realización en la vida que saber que tienes vida eterna? Que saber que eres su oveja, que saber que te escogió. ¿Existe algo más grandioso que esto? Pues imagínate. Venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y aquí dice muy lindo, la roca de nuestra salvación. Aquí está este texto en hebreo. Le sur, esta es roca, y aquí está Shenu, la roca de nuestra salvación. Y aquí en hebreo está la palabra Yeshua. Aquí está la palabra que forma el nombre de nuestro Salvador. Por eso es importante mencionar el nombre tal como es en hebreo, porque cuando tú dices el nombre y sobre todo cuando y estamos llamados como ovejas perdidas de la casa de Israel, estamos llamados a regresar y a provocar a celos al hijo que se quedó en casa. El hijo pródigo cuando regrese tiene que provocar a celos, tiene que hacer pensar al hijo que se quedó en casa. Entonces, si tú y yo empezamos a decir el nombre
el nombre de nuestra roca, el nombre de nuestro buen pastor, el nombre de nuestro Salvador, y lo decimos como era originalmente hace 2000 años, Yeshua, entonces el hijo que se quedó en casa, el que no lo está reconociendo como su buen pastor, pues va a empezar a abrir el oído y decir, ¿cómo? A ver, todos estos, porque ellos desde su perspectiva, a todos los extranjeros, a toda la gente de las naciones que está diciendo que Jesús es su Salvador, que Jesús es su Señor, y de repente los escuchan decir Yeshua, y empiezan a ver que están siguiendo al hijo de David, pues entonces eso puede causar ese celo, ese puede causar esa cuestión que está escrito, que causaría la iglesia gentil que se hace parte del pueblo de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando regresan, empiezan a invocar el nombre Yeshua. Entonces eso hace que el pueblo judío, el que se quedó en casa, que el que está ahora regresando a casa, diga, ¿cómo estos gentiles están invocando el nombre de Yeshua? Pues esto es lo que está escrito en los salmos, en los profetas. A lo largo de la escritura está escrito este nombre, Yeshua, como aquel que va a salvarnos, como la roca de nuestra salvación. Así que venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Imagínense que en todas las congregaciones cristianas en el mundo, todos los grupos famosos, Hillsongs, todos los cantantes de alabanza en todo el mundo, en todas las lenguas, en todas las tribus, en todas las naciones, empiezan a decir, en vez de cada quien como una torre de Babel, decir el nombre de diferente manera, Jesús, Jesús, en vez de decirlo de 1000 maneras y que al final el pueblo judío lo escucha en 1000 maneras y no lo conecta con su texto, imagínense si todas las naciones a una voz dicen Yeshua, Yeshua, no importa qué idioma hable, no importa la torre de Babel, si todos dicen Yeshua, en ese mismo momento nos conectamos con la palabra profética, en ese mismo momento nos conectamos con ovejas que hay en la casa de Judá que están anhelando escuchar ese nombre, que están anhelando la salvación de Dios y que de repente van a oír a una multitud de millones y millones de gentiles, de gente extranjera, que en sus iglesias, en sus grupos empiezan a decir Yeshua, pues eso es lo que va a hacer que el hijo que se quedó en casa diga, wow, estos que están regresando, wow, entonces son el hijo pródigo, entonces son las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces ellos son el cumplimiento de lo que hablaron de los profetas, wow, increíble. Entonces tú y yo podemos ser parte del cumplimiento de la restauración de estas cosas. El apóstol Pedro dijo que era necesario que el Mesías, que Yeshua, estuviera en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que hablaban los profetas. Restauración, traer otra vez las cosas a su original, regresar a las cosas como eran antes, y bueno, pues cuando empiecen a restaurarse todas las cosas, cuando nuestro lenguaje empiece a restaurarse, cuando nuestro culto, nuestra adoración empiece a ser restaurado, como en tiempos de los profetas, como en tiempos de los apóstoles, entonces vendrá la redención final. Entonces, venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque el Señor es Dios grande. Aquí nos da una razón de por qué aclamar, por qué cantarle, por qué bendecirle, por qué exaltarle. ¿Por qué? Porque Yud-Hei Vav-Hei, que se translitera aquí como Jehová, simplemente implica la eternidad del nombre divino. El que fue, el que es, el que será, el eterno, el que siempre existe y siempre existirá, porque el eterno es Dios grande y Rey sobre todos los dioses. ¿Cómo que Rey grande, Rey grande sobre todos los dioses? ¿Cómo que sobre todos los dioses? ¿Que no somos monoteístas? ¿Que no la Biblia enseña el monoteísmo? ¿Que no hay un solo Dios? ¿Por qué aquí menciona dioses? Bueno, pues esta es una sorpresa que sin duda muchos se llevarían, de que en realidad la Biblia no enseña el monoteísmo absoluto. El monoteísmo absoluto, y bueno, se dice mucho que el cristianismo, el judaísmo son religiones monoteístas, y bueno, eso se dice, y bueno, quizás sí, quizás en ese sentido, ok, el cristianismo y el judaísmo se hicieron monoteístas, pero esa fue un resultado histórico posterior. Pero si analizamos fríamente lo que dice la Biblia no enseña el monoteísmo absoluto. La Biblia nos habla de que hay diferentes dioses, que hay
que hay más dioses. Por supuesto hay un Dios supremo, hay el Dios mayor, pero también existen otros dioses y eso lo podemos ver claramente y yo sé que para muchos esto les va a sonar a shock, les va a sonar muy raro, a decir, ¿cómo? ¿Que no hay un solo Dios? Bueno, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, que te aseguro que el apóstol Pablo sabe más que tú y yo, y el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. Vean lo que dice el apóstol Pablo, ¿ok? Estamos hablando del apóstol Pablo, que escribe acerca de la pluralidad, de que existen más dioses. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y aquí dioses es la misma palabra equivalente en hebreo, que es la palabra Elohim, aquí está en el Nuevo Testamento traducida al griego, pero simplemente está hablando en plural acerca de deidades. Aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, fíjense aquí, él mismo lo dice, como hay muchos dioses y muchos señores. Aquí Pablo lo dice, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, o sea, aunque haya muchos dioses y señores, y la Biblia nos habla de dioses, ahorita vamos a ver otro pasaje en la Biblia que nos habla de que hay diferentes dioses, o sea que tú vas a decir, wow, entonces los aztecas tenían razón, entonces los mayas tenían razón, entonces los egipcios, entonces todas las civilizaciones antiguas, los babilonios que tenían dioses de todo, los griegos que tenían un dios para cada día de la semana y tenían dioses de todo, entonces todos los dioses del Olimpo, entonces esas leyendas, esa mitología griega y todo lo que creían las antiguas civilizaciones, entonces es verdad. Bueno, pues te vas a sorprender que te aseguro que las civilizaciones antiguas estaban mucho más cerca de los acontecimientos bíblicos, por consiguiente tenían mucho más certeza de lo que pasaba en el ámbito espiritual que tú y yo, que vivimos siglos y siglos y siglos después de que se escribieron todas estas cosas y que ya nuestra mente ha sido totalmente adoctrinada a través de la religión. Tú y yo ya somos el resultado de siglos y siglos de dogmas y de diferentes interpretaciones religiosas y pues en la mayoría de los casos ya nuestro pensamiento no es bíblico, nuestro pensamiento no es como el de la gente de la Biblia, ya es el resultado de todo lo que la religión ha hecho. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para volver a creer como los escritores bíblicos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que regresar a la Biblia, tenemos que leer la Biblia y no tratar de manipular el texto o de forzar las cosas y decir, bueno, no, realmente no dice esto, realmente dice otra cosa. No, claramente la Biblia enseña, y aquí lo estamos viendo, y el apóstol Pablo dice, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, aunque hay muchos dioses, aunque hay muchos señores, para nosotros solo hay un Dios, ¿ok? Nosotros no le vamos a rendir nuestra adoración, nuestro culto. El hecho de que yo te diga que los mayas, que los aztecas tenían otros dioses, pues no es para que vayas a bailarle a la lluvia y te pongas ahorita a bailarle al dios de la lluvia o hacer una ceremonia para honrar a algún otro dios. O sea, por supuesto que no. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un creyente en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente en el Dios de la Biblia y cualquier otra persona en aquella época que creía que había muchas deidades? Pues la única diferencia es que el creyente en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob considera que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios supremo, es Elión, el Dios Elión es el Dios supremo, el que está por encima de todos los demás dioses. Y dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Ok? Así que, aunque haya muchos dioses, aunque haya muchos señores, aunque haya muchas potestades, es a lo que el apóstol Pablo se refirió, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. ¿Qué son estos principados y potestades? Principados y potestades es otro título, otra manera de llamar a los Elohim, a los dioses de tiempos bíblicos. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son nuestros dioses de tiempos bíblicos? Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 32:8-9. Este es un tema recurrente que hemos estado tratando en los Salmos. Es un tema que se repite una y otra vez en los Salmos, por eso es necesario volverlo a repetir. Yo sé que a mucha gente esto le causa controversia, inquietud,
Pero pues si estudias los salmos te vas a encontrar con este tema una y otra vez. Y vean lo que dice aquí Deuteronomio 32, 8 y 9. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. ¿Y por qué hizo dividir a los hijos de los hombres? ¿Por qué hizo heredar a las naciones? ¿En qué contexto está hablando aquí Moisés en Deuteronomio? ¿A qué se está refiriendo? Moisés está haciendo aquí un recuento de la historia del pueblo de Israel y está haciendo un recuento remontándose al libro de Génesis y está haciendo aquí una referencia histórica al momento en que las naciones se les rebelaron, al momento en que los descendientes de Adán se les rebelan y quieren construir un reino unido y quieren hacer ahí las Naciones Unidas y quieren independizarse de Dios y quieren construir una torre que llegue al cielo. ¿A qué se refiere eso? Eso parece una locura. Construir una torre que llegue al cielo. O sea, ¿a quién se le ocurriría construir una torre que llegue al cielo? Y bueno, a ti te parece una locura, a mí me parece una locura, porque tenemos una manera de pensar diferente a la de ellos hace 3.500 años. Entonces nosotros sabemos que, oye, llegar al cielo, pues no vas a llegar al cielo, o sea, manda un cohete y no vas a llegar, o sea, está lejísimos. Pero para ellos pensaban que el cielo prácticamente lo podían tocar, ellos pensaban que el cielo era como un paño, como una especie de tela, y que si tú te subías a una montaña, pues prácticamente podías tocar el cielo. ¿Y por qué? Porque en las noches veían las estrellas y, bueno, ahora tenemos luz eléctrica, ahora es muy difícil hacer esto, pero en aquellos tiempos, en el mar, estabas ahí en un barco, en el mar, o estabas en un desierto, o estabas en un lugar pues que obviamente no había luz eléctrica, y pues las estrellas las veías aquí encima. Entonces ellos luego veían los montes y su razonamiento era que, wow, las cimas de los montes están tocando el cielo. Entonces, pues bueno, ellos veían las estrellas y las veían como que se movían y las veían como seres espirituales. Para ellos el mundo de los cielos era el mundo de los espíritus y la tierra era el mundo de los descendientes de los hombres, de la humanidad. Entonces, en ese contexto, cuando ellos tratan de construir una torre que llegue al cielo, pues ellos literalmente dicen, bueno, pues si una montaña puede tocar el cielo, a lo mejor nosotros con este monte podemos entrar en contacto con esos seres espirituales, podemos pactar con ellos y pues ya, ahora sí que nosotros somos como ellos. Y entonces es ahí donde Dios simplemente dice, ok, ustedes no quieren tener nada que ver conmigo, ustedes quieren tener conexión con estos dioses, quieren renunciar a mí, bueno, pues ok, les voy a dar el deseo que ustedes tienen, los voy a poner a cargo de estos dioses inferiores, y es justamente lo que dice este texto. Cuando hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y ese es el problema, que los masoretas judíos, que son los que hicieron las transcripciones del texto del Antiguo Testamento, y aquí es donde les digo por qué. ¿Por qué el cristianismo y el judaísmo son monoteístas? Porque los líderes de estas religiones trataron de eliminar de la mentalidad de los creyentes el concepto de que hay muchos dioses. Ellos quisieron establecer, a ver, para que no se confundan, no existen más dioses, solo hay un solo Dios. Entonces, aún fueron capaces, con tal de quitar estas cosas, trataron de editar textos en la misma escritura que nos habla de esto. Esto es increíble, la misma escritura. Por eso es que Jeremías nos habla de la pluma mentirosa de los escribas. Ya en tiempos de Jeremías se estaba tratando de erradicar del pueblo de Israel el concepto de que había muchos dioses. Y bueno, pues eso es al nivel, al grado que llegaron de tratar de alterar el texto para eso. Pero bueno, ahora tenemos acceso a textos antiguos, ahora tenemos acceso a los manuscritos del Mar Muerto, y ahí es donde vemos que Dios, todos los intentos que el ser humano ha hecho para tratar de eliminar la verdad, tarde o temprano todo sale a la luz, y Dios ha mantenido el testimonio, y ahora mucho más que nunca ha mantenido ese testimonio de que existen diferentes dioses. Y si nosotros analizamos este texto en los manuscritos del Mar Muerto, pues vamos a ver que no dice según el número de los hijos de Israel, sino según el número de los hijos de Dios. De hecho, en la Septuaginta,
Y bueno, aunque hemos tratado muchas veces este texto, lo vamos a ver aquí rápidamente, en la Septuaginta. Vamos a ver cómo en la Septuaginta también dice eso, Deuteronomio 32, 8. Aquí vamos a ver el texto de la Septuaginta está en inglés. Dice fíjense aquí dice, when the Most High divided the nations, cuando el Most High, o sea, el Altísimo, ¿ok? Está hablando del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Altísimo divided the nations, dividió las naciones. When he scattered the sons of Adam, cuando él dispersó a los hijos de Adán, él estableció the boundaries, él estableció los límites de las naciones por el número de God's angels, por el número de los ángeles de Dios, ¿ok? O sea que a todas las naciones las repartió entre los ángeles. ¿A qué clase? ¿Qué ángeles? ¿Qué ángeles buenos o ángeles malos? Pues ángeles, pues nada más chécate cómo está el mundo. Chécate cómo está el mundo y tú di si el mundo está siendo gobernado por ángeles buenos o ángeles malos. ¿Tú qué opinas? ¿El mundo está siendo gobernado por ángeles buenos o ángeles malos? Pues bueno, chécate las noticias todos los días, chécate las cárceles, chécate la pobreza en el mundo, las injusticias. Así que la próxima vez que te vayas a quejar con Dios y que vayas a pensar la opción de ser ateo, como yo por muchos años lo fui, y le vas a echar la culpa a Dios, no le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa a Dios. Échale la culpa a estos ángeles. Échale la culpa a estos ángeles caídos, a estos ángeles rebeldes que nos tienen como estamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mundo entero fue entregado al maligno. El mundo está bajo la potestad del príncipe de este mundo, así está escrito, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué es lo que los demonios cuando lo reconocían decían? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Has venido acá para juzgarnos antes de tiempo? ¿Cuál fue la misión de Dios a través de su Hijo, el Hijo del Dios Altísimo? ¿Cuál fue su misión? Recuperar el control de la tierra del control de estos ángeles, ¿ok? Pero es un proceso que va a tardar. Así que aquí las naciones las divide entre estos ángeles malvados. Por eso el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, el príncipe de la potestad del aire. El apóstol Pablo dice también que nosotros éramos hijos de ira, sigamos la corriente del Dios de este siglo, y el cual controla a todos los hijos de desobediencia. O sea, todos los que se están rebelando, todos los que están en contra del Dios Altísimo, pues no puedes estar en dos reinos. O estás del lado de uno o estás del lado del otro. Si estás en rebelión al Dios Altísimo, pues entonces estás bajo la autoridad de estos ángeles caídos. Pero Dios dijo, ok, naciones, ¿quieren rebelarse? ¿Quieren ser dirigidas por estos rebeldes que son igual que ustedes? Pues órale, los divido entre estos ángeles. Dice, el verso 9 dice, pero la porción de Dios, o sea, a todas las naciones las divide entre los ángeles caídos, pero a Dios le toca una parte. Dios dice, bueno, hay una porción de la tierra que esa me la voy a quedar yo. ¿Y cuál es la porción de la tierra que Dios se queda? La porción del pueblo que Dios se queda es el pueblo de Jacob. El pueblo de Jacob, la herencia de lo que a Dios hace la repartición. Y Dios cuando hace la repartición dice, yo me voy a quedar con Jacob. Yo me voy a quedar con la descendencia de Israel. Dice, lo que le tocó a él, la herencia que le tocó a él es Israel. Y entonces continúa ahí todo el relato, Deuteronomio 32, se los dejo de tarea para que lo lean, y continúa el relato de que, bueno, pues él ya decide, él decide escoger al pueblo de Israel, y con Israel, con Abraham, empieza a empezar de nuevo. Voy a redimir a las naciones a través de la familia de Abraham. A través de Abraham voy a conquistar al mundo, voy a bendecir a todas las naciones, y a través de un descendiente de Abraham voy a traer de vuelta lo que Satanás y estos ángeles caídos están tratando de robar, que el ladrón ha venido para robar, hurtar, destruir. Bueno, yo voy a recuperar lo que se perdió, lo que se está perdiendo, lo voy a recuperar a través de un descendiente de Abraham, ¿ok? Así que bueno, volvemos ahora sí aquí al Salmo, y les digo que este es un tema recurrente,
que se trata una y otra vez en los Salmos. Y los Salmos es un llamado al retorno, a la devoción, al único Dios, bueno, no podríamos decir el único Dios verdadero, porque los otros también son verdaderos, los otros también existen, pero los otros dioses son dioses rebeldes, dioses que te van a llevar a la mentira, dioses que te van a llevar a la destrucción. Entonces, ¿cuál es el llamado que nos hacen los escritores de los Salmos? Pues que rindamos culto al Dios Altísimo, al que está por encima de todos esos. Y es lo que está diciendo aquí. Cantémosle a Él, rindámosle culto solo a Él. Él es Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Y también esto es algo que, pues, para ti y para mí no suena muy lógico, pero una vez más, si nos vamos a ese contexto de aquella época, también vamos a entender por qué el escritor de este salmo, que en el Nuevo Testamento se nos dice que es el rey David, aquí por qué se enfatiza que en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. O sea, a nosotros pues, nos sonaría muy lógico, ¿no? Ya adoctrinados con la idea de que hay un solo Dios, pues bueno, si él es el único Dios, pues sí, toda la tierra, los cielos, el mar, todo le pertenece, todo es de él. Ok, eso a nosotros nos suena lógico, porque tenemos esa mentalidad. Pero para tiempos en que se escribió este salmo, esto también es revolucionario. ¿Por qué? Porque al creer en diferentes deidades, se pensaba que pues, diferentes deidades tenían diferente dominio geográfico. Es decir, que había deidades que tenían autoridad sobre los montes, otras tenían autoridad sobre los valles, otras tenían autoridad sobre el mar. Entonces, pues como que todas estaban peleando por autoridad. O sea, que todas las guerras que había incluso eran guerras territoriales. Por eso un ejército tomaba el estandarte de su dios y se iba a pelear con otro ejército con el estandarte de su dios y eran luchas territoriales. A ver quién gana más control de tierra. Y el ejército que ganaba ponía ahí el estandarte de sus dioses y decía, bueno, ahora ya mi dios conquistó esta tierra. Y vamos a ver cómo es que pensaban ellos así. Vamos a ver dos pasajes para ilustrar esto y para que nuestra manera de pensar sea más bíblica, para que podamos entender el texto bíblico no como un mexicano o venezolano o guatemalteco o estadounidense o canadiense o español en el siglo XXI, que entendamos el texto bíblico como se entendía en tiempos que se escribió. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 22 al 28, vean lo que dice. Hubo una guerra, aquí está una guerra entre el rey del norte de Israel y el rey de Siria. Fíjense lo que dice. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti, ¿no? Un tiempo de guerra entre Siria y el rey Acab, el rey del norte de Israel. Ya se habían dividido los dos reinos, estaban en guerra. Dice, y los siervos del rey de Siria le dijeron, fíjense lo que dice, lo que le dijeron los siervos del rey de Siria. Dice, sus dioses son, hablando de los dioses de Israel, hablando de los dioses que adoraba el pueblo de Israel, dice, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, porque hubo una guerra entre ellos y lucharon en los montes y Israel les ganó a los sirios. Entonces le dicen aquí los consejeros al rey de Siria, le dicen, bueno, como la batalla fue en los montes, por eso nos vencieron. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro, luego pelearemos con ellos en campo raso, ¿ok? Ahora en nuestra cancha. Ahora vamos a pelear en el campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. O sea, había muchísimos sirios, muchos más sirios. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo
el Eterno. Así dijo Yud-Heh-Vav-Heh, el que será, el que es, el que fue. Así dijo el Señor, por cuanto los sirios han dicho, el Señor es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy el Señor. Entonces dice, les voy a quitar a estos sirios el mal concepto, lo equivocado que están de pensar que nuestro Dios, el Dios de Israel, solo es un Dios de los montes. Les vamos a demostrar que nuestro Dios es el Dios de toda la tierra, que Él gobierna en los montes, en los valles, en los mares, en todo el universo Él gobierna. Y eso es lo que ellos van a demostrarles, y bueno, sucedió tal cual. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15 al 18, tenemos otro ejemplo de cómo la gente pensaba eso. Igual que los mayas, igual que los aztecas, igual que los babilonios, igual que los egipcios, de que bueno, pues este dice el Dios de la lluvia, y este Dios es el Dios del río Nilo, y este Dios es el Dios de las cosechas, y bueno, pues es como que son especialistas en algo, ¿no? Pero vean aquí lo que dice, segundo libro de Reyes, capítulo 5, 15 al 18, dice, y volvió el varón de Dios, este es el acontecimiento donde el profeta Eliseo sana al general Naamán, que tenía lepra, lo sana. ¿Se acuerdan de esa historia? Tenía lepra, le dijeron que en Israel había un profeta que lo podía sanar, fue a buscarlo, ni siquiera salió a su encuentro el profeta, le dijo nada más que vaya ahí al río Jordán, que se zambulla 7 veces, que se sumerja y va a quedar sana. Y sucedió. Al principio no quería, este general dijo, no, pues para eso me hizo venir, yo quería que por lo menos me saliera al encuentro, pues hay mejores ríos que este río Jordán allá en Siria, para esto, nada más para eso. Y entonces ya le dicen, oye, pues si ya hiciste el viaje, pues ya métete, ¿qué te quita que te metas? Entonces se mete y efectivamente queda totalmente sanado. Y entonces, como queda muy agradecido en ese momento, reconoce, wow, el Dios de Israel es el Dios verdadero, sí, Él es muy poderoso, etcétera. Y vean lo que dice, volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Fíjense lo que le dice su razonamiento. No hay Dios en toda la tierra, el Dios que mora en Israel, ese es el mero bueno, ese es el efectivo. Dice, sino que en Israel, dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, le quería dar un regalo, quería ahí enriquecer al profeta Eliseo, mas él dijo, el profeta Eliseo dijo, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yud-Heh-Vav-Heh, el nombre divino, el nombre del Dios de Israel. Dice, solamente a él le voy a ofrecer sacrificio. Entonces, como pues, me voy a regresar a Siria y quiero ofrecerle sacrificio en Siria, pues ¿cómo le voy a dar sacrificio allá en Siria si pues él está aquí en Israel? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a llevar dame por favor 2 cargas de mulas, dame a tierra de aquí, tierra santa, para que allá en Siria, ahí yo ponga mi altar sobre tierra de Israel. Esto es equivalente a lo que pasa cuando llevo turistas a Israel y se quieren traer las piedritas de Israel, ¿no? Y traen aquí colgadas o traen tierrita y me han encargado, me han dicho, oye, cuando vayas tráeme un poquito de tierrita, o algunos todavía allá manera de broma, dicen que andan vendiendo las astillas de la cruz de Cristo porque son sagradas y que todavía quedaron unas astillas y bueno, se han vendido tantas astillas de la cruz de Cristo que ya se construiría el Titanic de todas estas astillas. Entonces es un poco ese pensamiento, es esa tierra, ahí está Dios y bueno, ahí esa tierra es bendita, entonces tráemela y aquí en México yo pongo mi altarcito con esa tierra y le rezo a esa tierra y ahí está Dios, ¿no? Entonces, bueno, este hombre, ese era su pensamiento, como que Dios está localizado en un lugar específico. Y entonces le pide 2 cargas de mulas y luego le dice, en esto perdone el Señor. Dice, nada más una pequeña, que Dios me perdone porque cuando mi señor el rey, porque bueno, era un general, estaba bajo las órdenes de un rey, obviamente,
allá en Siria, dice, cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, un dios sirio, un dios de aquella región, para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, o sea, el rey, pues una persona ya mayor, se va a apoyar en mi brazo y bueno, pues él se va a arrodillar y pues me voy a tener que arrodillar también con él. Se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, cuando haga eso, que yo me incline, porque pues, es mi trabajo, voy a perder mi chama, no voy a perder mi chama, me pueden matar. Dice, cuando haga tal cosa, perdone esto a tu siervo. Entonces le dice Naamán, le dice, oye, pídele a tu Dios que me disculpe cuando por mi trabajo, por cuestiones políticas, pues me tengo que arrodillar, pero yo ya sé que Rimón no es el Dios más poderoso. Yo ya sé, porque si no, no hubiera venido. O sea, seguramente él ya le pidió a Rimón que le sanara de su lepra y no pudo hacerlo. Entonces viene Israel y el Dios de Israel sí lo sana. Entonces dice, bueno, ya me di cuenta que el Dios de Israel es más poderoso que Rimón, pero pues ni modo, es mi chamba, es mi trabajo, no quiero que me maten y pues voy a tener que inclinarme, aunque yo por dentro, yo en mi corazón ya sé quién es el mero mero. Yo en mi corazón ya sé quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 que tú y yo necesitamos para ser salvos? Si creyeres en tu corazón. Si creyeres en tu corazón que Yeshua es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿ok? O sea que lo que importa es lo que crees en el corazón. Si tú realmente en el corazón crees que Yeshua es el Señor, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Hijo del Dios Altísimo, Él es el que tiene toda potestad, toda autoridad, que está por encima de todas las autoridades, eres salvo. ¿Y qué le dijo? Fíjense qué le dijo Eliseo. Él le dijo, ve en paz, ve en shalom. O sea, ya, claro que sí. Dios toma en cuenta lo que hay en tu corazón. Ok, te postearás, pero si Dios lo que ve es el corazón. Así que, ve en paz. Ok, adelante. Llévate la tierrita, llévate y tú en tu corazón ya sabes quién es el Dios que está por encima de todos los dioses. Así que, bueno, estos dos pasajes nos ilustran acerca de la mentalidad en tiempos bíblicos y esa es la mentalidad que tenemos que llegar, esa es la mentalidad de entender que el Dios de Israel es el Dios supremo, que el buen pastor de Israel es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el que ha recibido potestad sobre todo lo que existe. Y dice, por tanto, bueno, aclamémosle a la roca de nuestra salvación, cántale, dale toda tu adoración a Él, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y el Salmo 139, 7 a 12, una vez más nos ilustra esto. Dios no está localizado en un solo lugar. La razón por la que yo les digo que vayan a Israel y los animo y hacemos tours a Israel todos los años, no es para que tú vayas por las piedritas y la tierrita y beses la tierrita. Ese no es el objetivo. El objetivo es que vayas, que estudies, que aprendas, que conozcas el contexto de la Biblia y entonces vas a entender mucho mejor la Biblia, ¿ok? No creas que te voy a llevar a darle besos ahí a las piedras. No, 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 no. El objetivo de esos viajes, y son una súper bendición cuando tú eres capaz de estudiar la Biblia en su contexto cultural, histórico, religioso, y entonces, wow, entiendes, y eso es justamente lo que nos libra de ignorancia y de adorar cosas que no sabemos, que no conocemos, y ese es todo el objetivo. Así que, pero en materia de culto, en materia de adoración, si oyereis hoy su voz, donde quiera que estés, si estás en lo profundo del mar, si estás en una montaña, si estás en la isla más lejana, si estás en un desierto, no importa dónde estés, ve lo que dice el Salmo 139, versículos 7 al 12, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Eso es algo que entendió el rey David. Estos hombres, escritores de la Biblia, pudieron entender que a pesar de lo que todas las naciones, toda la gente creía en aquella época, que, bueno, pues hay diferencia, hay lucha entre dioses. Los escritores de la Biblia entendieron que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob está en todas partes. Y eso es lo que entendió el rey David cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que, ¿qué entendió el rey David? ¿Qué entendieron todos estos hombres que recibieron la inspiración del Espíritu que habita en todas partes? ¿Qué entendieron? Que Él está por encima de todo, que Él es el Dios supremo. Por tanto, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Una vez que tú entendiste esto, entonces solamente te vas a poner de rodillas ante Él. No te vas a poner de rodillas ante nada ni ante nadie. El que vive de rodillas ante el Dios Supremo puede estar de pie ante toda potestad, ante todo principado. Ya nada te atemoriza, ya nada te causa incertidumbre, ya no nada te preocupa porque sabes que tu vida está en control del que gobierna sobre todo. Y dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ya te quedó claro que Él es el Dios supremo, ya te quedó claro que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, ya te quedó claro que Él tomó toda potestad, ya te quedó claro que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, ya te quedó claro que Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, ya que te quedó claro eso. Entonces, ¿qué nos queda? Y con eso vamos a cerrar. Si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Ok? Entonces eres su oveja, estás escuchando su voz, está diciendo confía en mí, no temas, obedéceme, sígueme, separado de mí nada puedes hacer, no le obedezcas a estos ángeles caídos, no le obedezcas a estos principados y potestades, sígueme a mí, obedéceme a mí, escúchame a mí, y bueno, pues una cosa es que seas oveja, una cosa es que ya te está llamando, pero otra cosa es que seas escogido. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿De qué depende que tú y yo seamos escogidos? Pues de que no endurezcamos nuestro corazón. Él llamó a toda la descendencia de Abraham a salir de Egipto. Llamó a todos los descendientes de Abraham a salir de Egipto, a abandonar el culto a todos los dioses egipcios. Los llamó a salir al desierto, los llamó a tener un pacto y un compromiso con él ahí en el monte Sinaí. Les dijo, no tendrás otros dioses. Si les dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, ¿qué quiere decir? Pues que había otros dioses. Entonces, lo que les llama es un llamado a la fidelidad, un llamado a la lealtad, un llamado a ser únicamente de Él. Le dice, yo soy Dios fuerte, celoso. Yo soy celoso, entonces solamente arrodíllate, solamente obedéceme a mí, renuncia a todos los dioses que sus padres adoraban en Egipto, a todos esos ángeles caídos, renuncien a todo esto y obedézcanme solamente a mí. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando ellos dijeron al principio, sí, solamente a ti, Señor, sí, solamente lo que tú digas? Y un poquito tiempo después ya estaban adorando al becerro de oro. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo este salmo? En este salmo nos está diciendo, no vuelvas a cometer el mismo error que cometió Israel al salir de Egipto. Tú vas a ser llamado, yo estoy siendo llamado a salir del culto de los dioses que adoran las naciones. Tú y yo estamos llamados a ser parte del segundo éxodo. Jeremías en el capítulo 16 anunció que vendría un nuevo éxodo, que habría un nuevo éxodo mayor que el de Egipto, mucho mayor, porque este segundo éxodo va a ser de todas las naciones. Va a ser abandonar, renunciar a lo que las naciones están adorando, a lo que las naciones están siguiendo, a la filosofía de este mundo que está siguiendo las naciones. Y tú y yo estamos escuchando la voz del buen pastor que te dice, sígueme a mí. No escuches lo que te dice Google, no escuches lo que te dice, obviamente Google, que te lleva más allá de las palabras del buen pastor. Obviamente lo que te dice toda la información que recibes. Ahora tenemos acceso a tanta información, tantas voces que estamos escuchando, y que aquí la exhortación es, no cometas el mismo error
que cometió el pueblo que salió de Egipto. ¿Qué pasó? Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. ¿Qué pasó ahí? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, esta es una referencia a Éxodo 17, 1 al 7. ¿Qué dice Éxodo 17, 1 al 7? Bueno, esa es a lo que hace referencia aquí con respecto a Meribá y Masá. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. No había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué empiezan a pelearse conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra el Señor. Y dijo, ¿por qué nos hiciste? Murmuró contra Moisés. Bueno, lo mismo, murmurar contra Moisés que contra el Señor. Murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Masá es queja, a ese lugar se le puso queja. Se empezaron a quejar de Dios, empezaron a murmurar de Dios, y Meribá una rencilla, empezaron a pelearse. ¿Y cuál fue el pecado de ellos? El pecado fue la duda. El pecado fue cuestionar al buen pastor, cuestionar, ¿está con nosotros o no está? A ver, queremos que nos demuestres si realmente. Entonces desconfiaron de su palabra, desconfiaron a pesar de todos los milagros que había hecho, a pesar de todo lo que Dios les había demostrado, ellos desconfiaron de él. Entonces, bueno, pues ese fue el problema, que si tú oyes la voz y otra vez estás desconfiando, y otra vez estás lleno de temor, y otra vez estás queriendo hacer las cosas a tu manera, y dices, bueno, pues ya le oré, no me está resolviendo mi problema, pues ahora lo voy a resolver a mi manera. Bueno, estás cayendo en el mismo error que cayeron aquellos. Y dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, o sea, no es firme, no se mantiene fiel a mis palabras, no confía en lo que yo les dije. Este pueblo divaga de corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y bueno, con esto va a cerrar el Salmo, y el mejor comentario que tenemos de este Salmo y de toda la Biblia es la misma Biblia. El mejor comentario que tenemos de este Salmo está en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 3 y 4, nos van a ampliar, nos van a expandir lo que dice esta parte final del Salmo, y con este comentario de Hebreos 3 y 4 vamos a cerrar y vamos a hacer una oración para, en este llamado a salir de entre las naciones, en este llamado que estamos recibiendo como ovejas, en este llamado que estamos escuchando de nuestro buen pastor, estamos escuchando su voz, nos está llamando a salir de la confusión, de la rebelión en la que están las naciones. No vayamos a cometer el mismo error que cometió Israel al salir de Egipto. Dice en Hebreos 3 y 4 lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Tú estás escuchando este llamamiento celestial el día de hoy. Dice, considerad al apóstol, al enviado y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Profesión también se puede traducir como de nuestro pacto. Considera al que fue enviado a llamarte al pacto, al sumo sacerdote de nuestro pacto, considéralo. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, Jesús, Yeshua,
tiene mayor gloria que Moisés. ¿Por qué? Dice, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿A qué casa se está refiriendo? Ahorita nos dice en el verso 4, dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, aquí dice, ¿qué es la casa? ¿A qué casa se está refiriendo? Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿A quién le escribió esta carta? ¿A quién está escrita esta carta? A los hebreos. O sea, que ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios son los hebreos, ¿ok? Si el escritor está diciendo nosotros y le escribió esto a los hebreos, pues entonces está hablando del pueblo hebreo. Dice Cristo como hijo sobre su casa, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, fíjense aquí está repitiendo lo que dice el Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No creyeron la palabra de Dios, no creyeron lo que Dios les prometió. Los voy a sacar de aquí, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Dudaron de esa palabra, de esa promesa de Dios. Que no te pase a mí, a ti y a mí lo mismo. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Fíjense, el evangelio, la buena nueva, aquí la palabra buena nueva, ¿ok? Es el evangelio. Entonces dice, a ellos se les predicó el evangelio. ¿Cuál evangelio y a qué se está refiriendo? Entonces, ¿dónde se les predicó la buena nueva, el evangelio? El evangelio fue predicado en el monte Sinaí. Lo que se predicó en el monte Sinaí, esa es la buena nueva. La buena nueva de que ustedes son mi especial tesoro entre todos los pueblos. Yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Este es mi pacto con ustedes. Esa es la buena nueva. Pero ellos lo escucharon y dicen, y no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó oír el pacto, dice, por no ir acompañada de fe. No fueron fieles a lo que oyeron, no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de desobediencia, y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces está hablando de dos reposos. Uno, el séptimo día, el día de reposo. Entonces dice, bueno, no se está refiriendo a ese reposo, está hablando de otro día de reposo, a otro reposo. ¿A cuál? A la tierra prometida. Pero dice, no, tampoco ese es el reposo porque dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Cuándo es que está hablando de otro día? Aquí en la época de David. Aquí dice que este Salmo 95 lo escribió el rey David. Y el rey David escribió este salmo ya que estaban en la tierra prometida. Entonces, si ya que están en la tierra prometida, David está hablando de otro reposo,
Quiere decir que el pueblo de Israel todavía no entraba a su reposo. Entonces, es justo lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, un reposo más allá del haber entrado a la tierra prometida. Entraron unos cuantos a la tierra prometida. No entró la generación que salió de Egipto. Entraron los más jóvenes, entró Josué y Caleb. Pero David está diciendo que hay otro reposo. Entonces aquí está diciendo a qué se refiere. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí viene la clave. ¿Cuál es el reposo al que nos está llamando David que entremos? Que no es una referencia a la tierra prometida, es una referencia más profunda. ¿A qué reposo nos está llamando el rey David que entremos? ¿Cuál es la voz que tenemos que escuchar y no endurecer nuestros corazones? ¿Cómo podemos entrar a su reposo? ¿Y por qué se menciona de inmediato? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestro pacto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, pregunta final, a ver si quedó claro. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, entre al reposo que él te está llamando. ¿Cuál es ese reposo? Si no está hablando el rey David de la tierra prometida específicamente, físicamente hablando, porque pues entraron a la tierra prometida, pero no fue ese reposo. Queda un reposo. ¿Cuál será? A ver, me voy a ir aquí a la página de Facebook y voy a ver quién contesta primero. ¿A qué reposo tenemos que entrar de una vez por todas? ¿A qué reposo está refiriendo que tenemos que entrar? A ver quién es el primero en contestar esto. ¿Qué significa si oyereis hoy tu voz, no endurezcas tu corazón y ya entre al reposo? A ver quién es capaz de decirme esto. Ok, estoy viendo aquí los comentarios. A ver quién es el primero en contestar. Ok, creo que alguien ya contestó. Efectivamente. Bueno, Marta Firi ya contestó. Kersin Arcos también ya contestó. Lourdes García. A ver quién más contesta. ¿Quién más contesta? ¿A qué se refiere esto de a cuál reposo tenemos que entrar? A ver quién contesta. Con esto vamos a cerrar. ¿Quién contesta a la 1? ¿Quién contesta a las 2? ¿Cuál es el reposo al que nos está llamando que entremos? Bueno, y la pista nos la da el mismo texto que acabamos de leer. La pista nos la da el que inmediatamente dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahí está la respuesta. Y vamos a ver un texto más donde también vamos a encontrar la respuesta. Vamos a ver este texto. Ok, Isaías. Isaías, Isaías capítulo 28. Isaías 28, versículo 12. Isaías 28, versículo 12, ya de manera contundente nos responde cuál es el reposo al que Dios nos llama a entrar. ¿A qué se refiere con si oyeres hoy mi voz? Dice en Isaías 28, y todo el contexto de Isaías 28 es Efraín, son las 10 tribus de Israel, dice, a los cuales él dijo, este es el reposo
Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Ok? ¿Cuál es el reposo? ¿Cuál es el refrigerio que no quisieron oír? El reposo, el refrigerio que no quisieron oír es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra del buen pastor, no la quisieron oír. El buen pastor nos quiso dirigir, el buen pastor nos quiso enseñar, el buen pastor nos quiso dirigir a lugares de delicados pastos y no quisimos oír. Quisimos oír a los asalariados, quisimos oír al ladrón que viene a robar, a destruir, a matar, quisimos oírle a él en vez de escuchar al buen pastor. ¿Ok? Así que, para cerrar, si oyereis hoy su voz, no dudes, solo síguela, obedécela, confía, duda de todo lo demás, pero jamás de su voz. Duda de todos, duda de todo, pero no dudes de la palabra de tu buen pastor. Vamos ahora. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias porque tú nos estás llamando el día de hoy a escuchar la voz de nuestro buen pastor, las sagradas escrituras, Señor. Pero, Señor, por no querer oír su palabra, es que nos dispersaste entre las naciones y nos estás hablando ahora en lengua de tartamudos, nos estás hablando en lenguas, nos estás hablando en tanta confusión como en la Torre de Babel. Otra vez está sucediendo lo mismo de la Torre de Babel. Otra vez estamos levantando imperios para querer ser como tú, para ser como tú, pero a nuestra manera, Señor. Y, Señor, hemos dejado de reposar, de descansar solo en tu palabra. Perdónanos, perdona a tu pueblo Israel que a pesar de haber sido elegido, de haber sido escogido como tu heredad, como tu herencia y escucharte solo a ti, una vez más fue a escuchar y está queriendo escuchar a los ídolos de las naciones, a los hombres, a las filosofías humanas, a cisternas rotas que no pueden contener agua. Señor, el día de hoy, ya que reconocemos que somos ovejas de tu prado, Señor, te decimos, aquí está nuestra obediencia, tú eres el Señor, tú eres el único que vamos a rendir obediencia. Señor, a partir de hoy, queremos solo escuchar tu voz. Bendito seas, Yeshua, buen pastor de Israel, hijo de David. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.